usted tiene gripa y le da tos. Y aquí viene la gran discusión de toda la vida. ¿Qué hago con un paciente con tos? ¿Le quito la tos? ¿Le doy medicamentos para la tos? ¿No le doy medicamentos para la tos? Los que ya rotaron en semiología por respiratorio. Depende. ¿Qué les dijeron? Depende. ¿De qué Es un depende? reflejo de protección. Pues no es mecánico, químico, térmico. Puede ser irreactivo. Sí, Puede ser por... pero ¿qué les dijeron? La manejaron. Eso dice el libro. Si es una tos seca, ayudarla. Si es una tos productiva, no se la va a quitar porque si no va a ser un caldo de cultivo incluso. Ni tanto. Es que si es seca toca ayudarla a botar. Ajá. Sí, créanle a los profesores. Yo soy el humilde profesor de farmacología. Lo que siempre se discutió, ¿no? Entonces, mis grandes maestros de la Universidad Tecnológica de Pereira, se murió hace muchísimos años, la cantidad de profesores míos ya casi todos han muerto, lógicamente. Entonces, el primer cirujano de tórax que tuvo este país fue mi profesor de cirujano de tórax, fue mi profesor de neumología. Y se retiró, ya estaba muy viejito cuando yo lo alcancé a ver como profesor. Y después terminó dando historia de la medicina, que es lo que yo quiero terminar dando, historia de la medicina. Yo siempre he querido un sueño que cuando me va a retirar, voy a ser profesor de historia de la medicina. Ese es mi sueño, de verdad. Yo no quiero más, quiero terminar como el doctor Yesir Arciniegas, quiero terminar historia de la medicina. Y entonces, y alcanzó a ser mi profesor de historia de la medicina, afortunadamente, como una materia electiva. Y todo la cogíamos conmigo, eso era una delicia. Ir con ese señor era estar en una clase con ese señor era una delicia. Entonces, cuando empezaba a dictar esta clase, yo lo recuerdo mucho. Entonces decía, ¿qué hacemos con la tos? ¿La tratamos o no la tratamos? Entonces, la pregunta que todo el mundo le hacía al doctor Jesse era, doctor, ¿qué le damos para la tos a los pacientes? Decía, una sola cosa, solamente una sola cosa. Con eso se tiraba todos los laboratorios, porque era una de las voces más escuchadas en Colombia. No más. Sí. Denles agua, no más. Con el agua. Esa es todo la solución del problema. Ahorita tengo una diapositiva donde dice, ¿y qué hacemos con las bebidas azucaradas? Dígame. Ahora ya que hablamos del jengibre, ahora cuando usted tiene tos, dígame, ¿quién en este país no sabe formular algo para la tos? Si todo el mundo se muere de las ganas cuando alguien tiene tos, no hay señora que no se pierda la oportunidad de poder dar su opinión farmacológica, ¿cierto? Ellas se siente Goodman y Gilman, se sienten ellas, ¿cierto? Sí. Entonces no existe alguien que no le recomiende a usted. Tome miel de abejas con todas sus variantes. Yo he escuchado a las variantes más sensatas a las más, vamos a decirlo de manera elegante, menos ortodoxas. O sea, unas reporquerías que los ponen a tomar por ejemplo, yo recuerdo una mucho que es, ponen miel de abejas con naranja, hasta ahí todo está perfecto, porque la combinación es perfecta, y cebolla cabezón, y la dejan en la noche al sereno. Yo no sé qué tiene el sereno de especial. A ver si usted es capaz de tomarse al otro día. Claro, es un pedazo de cebolla picha, ¿cierto? Ahora revuélvale miel de abejas con naranja, gas. Y lo verdad es que le dice que no a la mamá en la casa, si ella es la que lo prepara. Entonces, con nariz tapada y todo. 40 segundos de la nariz tapada, el chino se siente ahogar y lo primero que hace es abrir la jeta y tome que le clavan cebolla. ¿Cierto? ¿Digo mentiras o no? Pero,
Gran discusión sobre las bebidas azucaradas, también hacíamos las preguntas sobre bebidas azucaradas, la respuesta es, esa pregunta se la hacíamos al doctor Carlos Alberto Izaza, él lo responde en el libro y dice, hágale con las bebidas azucaradas. Pues usted no le va a dar 3 panelas y una botella de miel de abejas en cada vaina, y si el paciente no es diabético, pues eso no le va a hacer mal ni bien, pero pues, seguramente más bien que mal, y el efecto placebo que va a producir es ni el hijo de madre, y además complacer a la abuela o a la mamá, pues eso vale más que 1000 palabras, entonces el hijo de madre, y que la mamá sienta que uno, y así usted amanezca mal, al otro día le que amaneció bien, o si no le va a seguir clavando esa vaina, y ella se siente orgullosísima. Lo berraco, a mí lo que me asusta son las mamás con mucha creatividad, ¿sí me entienden? Entonces ellas comienzan a revolverle cosas nuevas, y entonces hay unas teorías sobre el Halls negro con leche tibia. Con leche con leche tibia, rico. Qué rico. Con menta. Yo pensaba que me estaba mamando gallo. Y tiene que ser negro el Halls, no puede ser de otro, no puede ser tiene que ser negro, consiga el hijo de madre. O sea, eso es como el Señor de los Anillos, más o menos. ¿Sí me entiende? Aquí da. ¿Sí me entiende? No. En fin, lo cierto es que la tos es todo un arte. Y uno como profesor de farmacología no le resta más que desearle buena suerte cuando le aparezcan los pacientes, ¿verdad? Muy bien. La tos ya se lo dijeron a ustedes perfectamente de sus profesores, por eso lo preguntaba, es un mecanismo de defensa en los niños. La irritación, el broncoespasmo, y la tos se termina manejando. Si esta tos se aconseja de irritación y broncoespasmo, debe acompañarse el tratamiento debe ir indicado más sobre broncodilatadores. Hay medicamentos que producen, entonces ya lo hemos visto acá, ¿se acuerda de los IECA? Entonces ahí, ¿de qué les sirve usted mandarle antitussígeno a esos pacientes si el problema es el medicamento? Lo que hay que hacer es quítele el medicamento y cámbieselo por otro. Si no, el señor va a seguir con tos toda la vida. Algunos metabolicados. Entonces, indicación de antitusivo, tos seca, improductiva, paciente que esté en peligro cardiopulmonar o que afecte la vida del paciente, hay que darlo. Por ejemplo, en los chiquitines, en la tos ferina. Ya casi no se ve tos ferina, afortunadamente, por la vacunación. Antitusivos no en niños menores de 2 años, excepto en tos ferina. Ya lo dije. Entonces, la duda de siempre, la tos por irritación, bebida azucarada, ¿sí o no? La respuesta es sí. Ojo con las aplicaciones tópicas. ¿Cuál es la aplicación tópica más frecuente en la tos? El Big Vaporub. Ojo con el Big Vaporub en niños. Obstruye, se absorbe por la piel y termina produciendo daño alveolar. Entonces, ojo con la... Entonces, ¿y han visto que les ponen periódico? Nunca he sabido por qué. ¿Han visto que les echan y les ponen periódico? Sí. Y otra es que le echan en los pies. Y yo no. Para que respiren. Yo no tengo. O sea, ustedes van a ver una cantidad de cosas que uno se queda. ¿Qué hijo de madre función cumple el Big Vaporub en los pies? No tengo la más remota idea. Pero lo que hay que decirles es que ojo con lo que van a hacer, ojo. Lo del periódico tampoco nunca lo entendí. Y una camisa roja también. Y una camisa roja, sí, eso no me acordaba. Sí, y una camisa roja, sí señor. No, de franela, sí. Sí, hijo de madre. Y el tinto no sirve roja. Roja y de franela, de O sea, cuando entren a la pediatría ustedes se van a dar cuenta de la cantidad de cosas que uno tiene que ver. ¿No? ¿Cuál es la recomendación? Desde que no le vaya a hacer daño al chino, déjele que le coloquen la franela roja. Haga lo que se le dé la gana con el pobre chino. ¿Cierto? Lo que uno comienza a protestar es cuando los llevan a soplar, por ejemplo. ¿Sí? Porque llegan intoxicados y algunos llegan muertos. Porque los soplan con tabaco y con alcohol y los intoxican. El alcohol produce hipoglicemia. Y una hipoglicemia en uno vale huevo, pero en un chiquitín de 8 o 6 meses los soplan y cuando llegan hipoglicémicos
agonizantes y algunos muertos nos llegaron a otro hospital infantil. ¿Sí? Esos son los casos que hay que decir, no, eso sí no lo vaya a hacer, de por Dios, ta. Lo otro, póngale el Vivaporú donde se le dé la regalada gana. Si quiere, póngalo en el prepucio, donde quiera. Ya. Aquí dice aplicación tópica y no dicen que sí. La aplicación tópica de mentol y alcanfor. Ese es el Vivaporú, ese es mentol y alcanfor. No es más que eso. ¿Cómo clasificamos a los antitusinos? El sistema nervioso central o periféricos. Entonces yo puedo atacar, entonces aquí tenemos que volvernos al reflejo de la tos. ¿Se acuerdan ustedes del reflejo de la tos? ¿Qué par craneal está involucrado directamente? Décimo par. ¿Y el estornudo? Quinto par. Quinto par. ¿Hacia dónde manda la información el décimo par en la tos? Bulbo raquídeo. Por lo tanto, entonces, una de las maneras de controlar la tos es controlarlo a nivel del sistema nervioso central. ¿Gracias a quién? Existen narcóticos y no narcóticos. Y dentro de los narcóticos existen los moderadamente narcóticos opiáceos como la codeína y la dehidrocodeína. ¿Sí? Entonces hay jarabes para la tos a punta de codeína. Aquí en Colombia no hay ningún problema. En los Estados Unidos un frasco de esos llega a costar hasta $5.000. Aquí cuesta $20.000. Usted lo puede cambiar si quiere llevar. Oye, se lo toman para drogarse. El problema es que ellos tienen una epidemia de adictos a los opioides a partir del 2015, de la cosa más impresionante. Lo revuelven con gaseosas. Hay un documental donde lo muestran, ¿cierto? ¿Cómo lo revuelven? Cuesta hasta $5.000. O sea, imagínense un frasco de una vaina que cuesta $20.000, acá llegan a pagar hasta en 20 millones de pesos, que les dura 2 tragos. Ya, ¿cierto? Aquí se utiliza como medicamento. Lógicamente ahora bajó mucho. Antes se formulaba, uno llegaba aquí, codeína, pácale. Ahora, pues madre. No narcóticos, antitusivos no narcóticos, dextrometorfano, muy utilizado, noscapina, muy utilizado, clofedianol, no tanto, clobutinol, muy, y cipetrol, muy utilizado. Mire, antihistamínicos, ¿se acuerdan que les dije hace rato que los antihistamínicos también se utilizaban para la tos? Les dije que está en discusión, pero sí, definitivamente. La difenhidramina, falta una H, prometacina, levodropropicina, muy utilizado este último. Miel de abejas, miren acá la miel de abejas. Para que después no digan, vean, yo tengo algo contra las abejas, contra la abeja maya, contra ninguna, con hidratadores y con posemiel. Muy bien, hablemos de algunos de ellos. Lo que más se utiliza en Colombia en algunos tipos de pacientes es la codeína y la dihidrocodeína. Mecanismo de acción exactamente muy similar a la morfina, ya hemos hablado de ellos. Acción, ¿a dónde actúa? En el centro de la tos, o sea, en el bulbo raquídeo, ya todos recordamos. Pero ¿cuáles son las RAM? Entonces tenemos que devolvernos otra vez a los opioides que ya vimos. Entonces, estreñimiento, ¿se acuerdan que los opioides tienden a producir estreñimiento? Sedación, dependencia física y depresión respiratoria. Ese es el problema. Precauciones y contraindicaciones de daño hepático en asmáticos, hay que tener precaución. Porque acuérdense que los opioides producen depresión respiratoria. Enfisемatosos por insuficiencia respiratoria. En codeína, no menor en niños de 2 años, no lo volvemos adicto al chino a los 2 años ya. Interacciones, aumenta el efecto depresor con el alcohol, tranquilizantes y depresores. ¿Sí? Me voy a adelantar porque esta vaina se me adelantó, pero simplemente para mencionarles. Espero que ya aparezca. El dextrometorfano hace parte del grupo. ¿Sí lo vimos dónde estaba? No voy a volver. No lo podemos. Ahí está. ¿Sí lo ven? Ataca el sistema nervioso central del dextrometorfano, pero no es narcótico. Sin embargo, tiene algunos efectos narcóticos iguales. ¿Vale? ¿Qué tanto se usa? Muchísimo, muchísimo. Una de las cosas que ustedes van a ver en los jarabes, ese es el típico jarabe, ¿no? Para la tos,
es que no viene solamente el antitusígeno, sino que viene el mucolítico y el expectorante. Ahorita hablaré de eso. Ya apareció. ¿Sí que ellos aparecen después? Opiáceo sintético no morfínico, no analgesia, dependencia física ni depresión para el metabolismo hepático, son una limitación, interacciones con el limado y precauciones y contraindicaciones nacimientos. Ojo que es un opiáceo sintético, pero no morfínico. O sea, es mucho más leve. El cipetrol, muchísimo, tampoco narcótico, efecto periférico. Aquí el efecto no es a nivel del sistema nervioso central, pero en sobredosis, todos los efectos sobre el sistema nervioso. Algunos pacientes han demostrado que pueden producir farmacodependencia con este medicamento, por lo tanto es un medicamento de control. La clorpelastina, acción central con efectos antihistamínicos, tiene la doble acción. Y la levodoropopicina hace parte de los antihistamínicos, ¿cierto? Muy utilizado. Bloquea vía eferente vagal, décimo paro. Vagal es décimo paro. RAM del tracto gastrointestinal, somnolencia, cefalea y palpitaciones, interacciones, aumenta la somnolencia con depresores, mejor dicho, y está contraindicado en daño hepático, renal y embarazo. La noscapina, también muy utilizado, opiáceo, no narcótico, no analgésico, ni sedante, sino que solamente afecta a los receptores opiáceos que están interviniendo en la tos. Débil efecto broncodilatador, no lo vamos a dar para que broncodilate al paciente. Bien, una cosa es la tos, pero el problema de la tos es que casi siempre se acompaña de expectoración, ¿cierto? De expectoración. Aquí viene una anécdota de un compañero de la Universidad Tecnológica. Cuando entró a semiología, entonces estaba un grupo de estudiantes aquí y ese amigo de nosotros, él iba delante de nosotros, estaba en otro cubículo con otros pacientes. Cuando de pronto escucharon es que una paciente le zampó la mano. Fuck you, man, pero ¿por qué? Estaban rotando en respiratorio. Entonces la pregunta es, ¿y por qué lo cascó la paciente? Entonces resulta que Pereira es una ciudad muy hermosa, con unas mujeres muy bonitas, entonces todas las mujeres paisas de los más bonitos y las del eje cafetero son más bonitas que las paisas, créanme, porque yo viví 7 años allá. Y además, porque mis compañeras eran, ni para qué les cuento cómo eran mis compañeras, están las abuelitas todas, pero espectacular mis compañeros. Sí, era el salón más envidiado de toda la universidad. Entonces, pero el problema es que las pereiranas tienen fama de otra cosa, no tanto de bravas, que otra cosa. De otra vaina, y en esa época sí que tenían fama de vagabundas, ¿sí me entiendes? Entonces uno llegaba con los amigos y es que en Pereira me dicen, putas y futbolistas. Mis hermanas, ay, ¿en qué equipo juega su hermana? Bien, ¿sí entiendes? Entonces imagínense, como aquí en Colombia somos a toda hora con esas estupideces de señalizar, de estigmatizar. Entonces, mi compañero estaba rotando por respiratorio y le preguntó a la señora, ¿usted es puta? Y tal, la señora le clavó el manazo. No, pero usted lo que tenía que contar, ¿usted es pectora? Usted no puede preguntar si usted es puta, no. El man también. No se preocupe. No tiene botán. Si usted es pectora. No le va a entender. Por favor. Aceptados en Colombia expectorantes: el guayacolato de glicerina, la bromexina, el amonio cloruro, los yoguros y la dipector e hidrato de terpeno. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que más se utiliza en Colombia? Guayacolato. Guayacolato o guayacina, con un mecanismo de acción extrañísimo.
actúa por irritación gástrica y efecto emético. Imagínese usted. Causa una pequeña irritación gástrica y efecto de náuseas, y con eso hace que el paciente espute, no, expectore. Disminuye la tensión superficial y la densidad del moco, haciendo que desgarre, dice la gente. ¿Cierto? Hay una propaganda que me fascina que se llama Tucol. ¿Han visto a Tucol? La propaganda de Tucol en la televisión. Entonces el man bota unos cohetes. Miren la ternura. ¿Se han dado cuenta que todo lo que le pase a los pacientes en la garganta, en las propagandas, aparece un monstruo? Siempre es un monstruo. Siempre hay un monstruo así grande. Y una de acá los publicistas colombianos tienen una mente chiquita. ¿Por qué tiene que haber siempre un monstruo? Precaución, lógicamente si produce irritación gástrica, ojo con el guayacolato en pacientes que tengan antecedentes de úlcera gástrica o gastritis activa, porque se la va a aumentar más, ¿cierto? Ojo con eso. Pero además, si usted tiene tos, tiene expectoración, también tiene, a veces no es tan fácil desgarrar, entonces necesitamos unos medicamentos que se llaman mucolíticos, y mucolíticos viene de quebrar el moco, disminuir la viscosidad de las secreciones facilitando su eliminación, sobre todo en toses secas. Rompen las glicoproteínas del moco y facilitan que la tos se vuelva productiva y pueda ser expectorada. Por eso entonces ustedes van a ver que cuando van a medicamentos jarabes para la tos ya vienen los tres: expectorante, antitusivo y mucolítico. Y algunos tienen una ventaja, miren esta ventaja. ¿Cuáles conocen? La N-acetilcisteína, el ambroxol, la bromexina, pero ya hablé de ella. Carboximetilcisteína y la erdosteína. Hablemos de algunos de ellos. La N-acetilcisteína viene en presentación para nebulización oral o nasal, pero también se utiliza la N-acetilcisteína como antídoto para la intoxicación por acetaminofén, y yo alguna vez se los conté, ¿se acuerdan que yo se los dije? Es un antioxidante, gran vómito y alergias. Precauciones, ojo con niños en asmáticos, ancianos y úlcera péptica con esta medicamento. El ambroxol y bromexina, ya los vi, ya les mostré que el ambroxol también era un expectorante, pero también funciona como mucolítico. Entonces el ambroxol es un metabolito de la bromexina y aumenta la secreción traqueobroncal y la actividad ciliar. La bromexina también se utiliza como expectorante. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Muchos vienen con bromexina porque la bromexina hace las dos funciones: mucolítico y expectorante, y le agregan un antitusivo. Entonces, ahí nos estamos ahorrando medicamentos. Usos en bronquitis aguda y crónica y en EPOC. La carboximetilcisteína o la carbocisteína es muy parecida a la N-acetilcisteína. RAM, náuseas, diarrea y hemorragia digestiva. Y la erdosteína disminuye la viscosidad del moco, de la producción de moco, rompe los puentes disulfuros de las glicoproteínas del moco, dejándolos libres, haciéndolo más soluble. Pero hay que tener cuidado con pacientes diabéticos, con fenilcetonuria, en embarazo, en lactancia, o pacientes con alteraciones renales. Ya voy a terminar, esta es la última parte. Voy a hablar de surfactante. Y entonces, si uno va a hablar de surfactante, tiene que ir a hablarse de embriología del sistema respiratorio. Y entonces irse a las etapas, desde la etapa pseudoglandular, la etapa, esas que ustedes no se acuerdan, canalicular, ¿cierto? Y entonces tienen que acordarse en qué semana se produce cada una de ellas, para terminar acordándonos cuándo se produce el surfactante, ¿hacia qué semana? 27. ¿Cuál? 27. Más o menos, 27, pero no se hace efectivo sino después de la semana 34. ¿Cierto? Efectivo después de la semana 34. Quiere decir entonces que lo producimos, y lo producen las células
Los neumocitos tipo 2. Porque los neumocitos tipo 1, ¿para qué sirven? ¿Cómo? ¿Cómo hacer intercambio? No, lo que pasa es que, o sea, sí, uno se aprende las cosas así. Lo que pasa es que los alveolos son así. Este es un alveolo. Y estos son neumocitos tipo 1. Los neumocitos tipo 2 son así. Y entonces estos manes, los neumocitos tipo 1, lo que hacen es que forman una barrera acá. Y hacen impermeable para que no se vaya a entrar el agua tan fácilmente. ¿Sí? Esos son. En cambio, los neumocitos tipo 2 son células cúbicas, ¿cierto? Que producen surfactante. ¿De qué está hecho el surfactante? ¿Cuáles? Vamos a hablar de surfactante ya para ellos. ¿Dónde estoy yo? Acá. Entonces, la función del surfactante es reducir de forma significativa la tensión superficial dentro del alveolo, impidiendo que se colapse el alveolo, ¿cierto? Esa es la función que cumple durante la expiración. Está compuesto 80% por fosfolípidos, 8% por lípidos neutrales y 12% por proteínas, y el principal fosfolípido es la dipalmitoilfosfatilcolina o DPPC, ¿cierto? Además de fosfatilcolina insaturada, fosfatilglicerol y fosfatilinositol. El DPPC, tiene la propiedad de reducir la tensión superficial. Lo que estamos haciendo es bañando por dentro del alveolo, impidiendo que se colapse sus paredes, ¿verdad? Que se unan sus paredes por ese intercambio aire-líquido que puede existir. Pero también tiene proteínas que se dividen en proteínas A, B, C y D. Allá dice SPA, SPB, SPC y SPD. Dos de ellas son hidrofílicas, o sea que les gusta el agua, como la SPA y D. ¿Y para qué sirve eso? Para defendernos de patógenos. Estoy hablando de los recién nacidos inhalados, y la primera además tiene una función regulatoria de la formación de la monocapa que reduce la tensión superficial. ¿Para qué sirven las otras dos? Las otras dos son, la B y la C, son hidrofóbicas. ¿Para qué sirven? Para mejorar la extensión de los fosfolípidos en los espacios aéreos. SPB promueve la absorción de fosfolípidos y incluso la extensión de ellos en gas. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se metabolizan? Míralos ahí. Ahí están los macrófagos, los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Entonces dice que producidos los neumocitos tipo de alveolo, los ensamblados almacenados en los cuerpos laminares, transportados por exocitosis a la capa líquida del alveolo, forman una estructura llamada mielina tubular, que es la principal fuente de la monocapa, y todo eso que ustedes ya saben que solamente les está para recordar. Esa monocapa de surfactante que se pega acá, ¿cierto? Lo que hace es que disminuye la tensión superficial, y vuelvo a insistir, ¿qué disminuye la tensión superficial? Que impide que se peguen las paredes. ¿Qué tipos de surfactantes van a encontrar? Entonces la pregunta es esta. Hace unos 40 años ya apareció el surfactante. Antes de hace 40 años, ¿qué sucedía? Que los chiquitines, cuando nacían prematuros, todavía no funcionaba el surfactante que producían. Entonces se morían, hacían una enfermedad que se llama enfermedad de las membranas hialinas. No había intercambio gaseoso, se pegaban las paredes y los chinos se morían en una insuficiencia respiratoria. Con el advenimiento de estos tipos de surfactantes. ¿De qué tipo? Naturales y sintéticos. ¿Qué tienen? Entonces, los naturales los toman de las vacas, son bovinos, o de cerdo. Se parecen, el problema es que pueden hacer reacciones alérgicas. Y ahora se utilizan mucho más, ahí están los derivados del cerdo. Y los artificiales, que son los que más se utilizan ahora. Son costosísimos, sí, pero ya poco a poco han ido bajando de precio. Pero lo más importante de esto es que salvan vidas. Porque un chiquitín que tenía un pronóstico supremamente malo, pues le comienzan a aplicar. Se lo meten allá, el surfactante, para que llegue a los pulmones. Ahí están los que ustedes encuentran en el mercado, no me voy a detener en esto.
Pero sí en esto, ¿para qué les sirve o cuál es su mecanismo de acción del surfactante cuando se lo aplicamos a los chiquitines? Uno, mejora la función pulmonar y la expansión alveolar. Claro, lo que hace es que vuelvan a expandirse esos alveolos, se vuelvan a destapar. Dos, rápida mejoría en la oxigenación y disminución en el grado de soporte ventilatorio. Esos chiquitines les colocan un tubito y los mantienen vivos mientras él aguante, mientras que sus alvéolos se comienzan a destapar y puede haber intercambio gaseoso. 3. Aumenta la capacidad residual funcional. Y ustedes recordarán que en los pulmones existen 4 volúmenes y 4 capacidades, ¿cierto? Las capacidades es la suma entre 2 o más volúmenes. Existe una que se llama capacidad residual funcional, que suma el volumen de reserva expiratorio con el volumen residual. Pues si no lo recordaban, esa es la capacidad funcional residual. En este caso entonces, los chinos como tienen cerrados los alvéolos, ¿cierto? Entonces no tienen aire residual. Ellos se quedan sin nada. Cuando comienzan a abrirse, a reexpandirse porque le colocan el surfactante, ya vuelve a haber volumen residual y por lo tanto volumen de reserva expiratoria también aumenta y la capacidad residual funcional también mejora. Incremento más lento y variable de la distensibilidad pulmonar. Acuérdense que el pulmón tiene 2 funciones importantes que son la compliance, la distensibilidad y esa es la elasticidad, pero también el transporte o el transcurrir del aire o la dificultad que le pone al aire para transcurrir. También disminuye los shunts de ventilación perfusión pulmonares. Recuerden ustedes que si este alvéolo siempre debe tener un capilar por acá. Y en la medida, si este alvéolo está, ¿qué hace esto? Se va para otro lado la sangre, ¿cierto? Siempre debe haber una relación directa entre ventilación-perfusión. Si hay buena ventilación, debe haber buena perfusión. Si no hay ventilación, ¿para qué le mando sangre acá? Entonces, ¿qué hace la sangre? Se va para otro lado y hace un cortocircuito o shunt de ventilación. En este caso, esos shunt vuelven a aparecer, comienzan a desaparecer porque aquí vuelve a haber aire y entonces la sangre regresa acá para hacer intercambio. Eso es lo que habla ahí de disminución de shunt de ventilación, perfusión pulmonar. Efectos inmediatos en la circulación pulmonar. El paciente entra inmediatamente hay disminución en la presión de la arteria pulmonar, aumento del flujo de la arteria pulmonar, aumento en la velocidad del flujo ductal desde el circuito sistémico del pulmonar, ¿cierto? O sea, inmediatamente todo mejora en el chino, todo. Creo que con eso termino. ¿Sí? Preguntas, por favor.